Bien, a la astrología también le dan otra clasificación o le subdividen, ¿no? Y le subdividen también en tres grandes grupos. Entre estos tres grandes grupos le consideramos primero a la sinartrosis. También hay las diartrosis, que vamos a ir avanzando, y también hay las anfiartrosis. Dentro de la sinartrosis, ¿sí? ¿Qué vamos a decir? Sencillamente vamos a decir que su medio de unión se caracteriza por ser tejido fibroso o tejido cartilaginoso. Y también puede ser la mezcla de estos dos. Entonces, el medio de unión en la sinartrosis son estos elementos estructurales, tejido fibroso o cartilaginoso, o por la mezcla tanto del tejido fibroso como también del tejido cartilaginoso. Como el medio de unión son estos elementos que estoy indicando, ¿qué características manifiestan la sinartrosis? Presentan estas características, primero, que son articulaciones inmóviles, articulaciones falsas también que se les llama, ¿no? ¿Sí? Otra de las características es que no tienen cavidad articular. Al no tener cavidad articular, igual no tienen movimiento. Y otra característica que son temporales, son del momento, ¿no? Porque conforme el animal, ¿sí?, va creciendo, se va haciendo adulto, son invadidas por un proceso de osificación. ¿Ya? Estas vamos a encontrar mucho más en cabeza, sin descartar que también podemos encontrar en otros sectores, ¿no? Las características de la sinartrosis. Dentro de la sinartrosis, nosotros hablamos de suturas, ¿sí? Y justamente lo que les decía, ¿sí? Las suturas vendría a ser una articulación que encontramos en cabeza, ¿sí? ¿Cuál es el medio de unión en las suturas? El ligamento sutural, ¿ya? El ligamento sutural. Y dentro de estas suturas también encontramos nosotros las suturas serratas, ¿sí? Suturas serratas que tendrían la forma como de sierra, y como ejemplo le podemos nosotros indicar que vamos a hallar en la unión de los dos huesos frontales, ¿sí? El frontal, que es un hueso craneal que ustedes ya conocen. Ahí podemos hablar nosotros de suturas serratas. Luego tenemos las suturas escamosas, ¿sí? La sutura escamosa, que se le llama así, que no es otra cosa que la unión tanto del hueso parietal con el hueso frontal. Perdón, aquí es con el hueso temporal, ¿no? Vamos a poner temporal, porque el temporal está conformado por la porción escamosa y por la porción petrosa. Entonces, le llamamos una sutura escamosa a la unión del hueso parietal con el hueso temporal. Pero el hueso temporal interviene ahí con su porción escamosa, ¿no? Bien, y luego tenemos también una sutura armónica, ¿sí? Y esta sutura armónica, ¿dónde hallamos? Hallamos justamente en los huesos nasales, ¿sí? En la unión, en la sutura media que llamamos nosotros, ¿no? La sutura nasal media se le considera una sutura armónica. ¿Cuál es su medio de unión? Este de aquí. Los ligamentos suturales. ¿Dónde hallamos? Hallamos en cabeza. ¿Sí? Hallamos en cabeza. Bien, luego de las suturas, dentro de la sinartrosis, tenemos la sindesmosis. ¿Sí? La sindesmosis. ¿Cuál es su medio de unión? Tejido blanco fibroso. Tejido elástico, ¿sí? Y también la mezcla del tejido blanco fibroso y del tejido elástico. Esto se caracteriza la sindesmosis. Igual, estas son articulaciones inmóviles, falsas, no tienen cavidad articular y además también son temporales, ¿sí? La sindesmosis. ¿Dónde hallamos la sindesmosis? ¿Sí? Hallamos en la unión de los metacarpianos,
y también en el arco costal. ¿Sí? Y ustedes van a decir, bueno, ¿y los movimientos de los carpos? ¿Sí? Cuando nosotros topemos las articulaciones carpianas, vamos a indicar que ahí hay ligamentos cortos o ligamentos especiales, ¿ya? Que están uniendo a cada uno de este segmento. Por decir, vamos a encontrar ligamentos que están uniendo aquí, ligamentos que están uniendo acá, y etc. ¿Sí? Entonces, estos son tejido blanco fibroso o tejido elástico, ¿sí? Y que hallamos en las articulaciones de los metacarpianos, como también en el arco costal. Ya saben ustedes que el arco costal está conformado por las costillas asternales, ¿sí? Y ahí tenemos los ligamentos o los cartílagos costales que se imbrican y vienen a formar el arco costal. Entonces ahí vamos a hallar nosotros una sindesmosis. Sindesmosis que corresponde a la sinartrosis. Aquí dice sin artrosis, sin movimiento, ¿no? Bien, no hay articulación. Luego tenemos de la sindesmosis la sincondrosis, ¿ya? Y la sincondrosis, ¿cuál es su medio de unión? Su medio de unión es un cartílago, ¿ya? Un cartílago. ¿En dónde podemos hallar como ejemplo de una sincondrosis? ¿Ya? Vamos nosotros a hallar en la porción basilar del occipital, ¿sí? Con el cuerpo del hueso esfenoides. Ahí nosotros vamos a hallar este tipo de sinartrosis que es la sincondrosis, cuyo medio de unión, repito, es un cartílago. Conforme el animal se va haciendo adulto, también llega a osificarse, de tal manera que nosotros vamos a notar ahí que es un solo hueso, ¿no? Ya cuando topemos, o ya ustedes ya conocen de cómo está conformado el esfenoides y cómo está conformada la porción basilar del occipital, ¿sí? Ahí vamos a encontrar los tubérculos basilares del occipital que sirven para las inserciones musculares, ¿no? Bien, después de la sincondrosis tenemos la sínfisis, que también es parte de la sinartrosis, de las articulaciones que no tienen movimiento. Vuelvo a repetir, cuyas características de la sinartrosis es que son inmóviles, no tienen cavidad articular y son temporales. Vuelvo a repetir, la sínfisis, en cambio nosotros, ¿dónde vamos a encontrar sínfisis? Vamos a encontrar nosotros en las articulaciones que son simétricas, ¿no? En donde el esqueleto se vuelve simétrico, ¿sí? Su medio de unión, ¿cuál sería? El cartílago o también su tejido fibroso, ¿sí? Como ejemplo, ¿dónde podemos indicar? Nosotros podemos indicar en la mandíbula, que sería la sínfisis mandibular, podemos indicar también en el hueso coxal, ¿sí? Que nosotros llamamos la sínfisis pelviana, ¿sí? En la unión del pubis, ¿sí? Del lado izquierdo, lado derecho y también del isquio, ahí nosotros vamos a encontrar sínfisis, ¿sí? En las articulaciones que son simétricas. Entonces, repito, cuyo medio de unión es un cartílago y un tejido fibroso. ¿Qué nos está faltando? Nos está faltando otro elemento que está dentro de la sinartrosis. Voy a tratar de borrar acá para ponerle, quitemos la sutura, para poner el último elemento que me faltó, porque no tenemos pizarra, para explicar en conjunto. Entonces, vamos a aprovechar borrando esto para indicar que dentro de la sinartrosis también tenemos las gonfosis, o gonfosis también que le dicen, ¿no? ¿Sí? Aunque a esta no le podemos decir que es una articulación verdadera, sino simplemente vamos a decir que es la implantación, ¿sí? de los molares o de los incisivos en las cavidades alveolares que encontramos nosotros en el maxilar, en el premaxilar y en la mandíbula, ¿no?
las gonfosis, porque se les considera que los dientes, ¿sí? De los dientes no son parte del esqueleto. Entonces tenemos las gonfosis que estaría representando estas sinartrosis.